La jueza satisfizo arrancó la pizarra de las manos de la niña y la estrelló contra el suelo. «Los mudos no tienen opinión». Valentina, de apenas 10 años, miró los pedazos de su única voz esparcidos sobre el mármol. No lloró, no tembló, solo levantó sus manos y comenzó a hacer señas que nadie entendía. En 11 minutos, esa misma jueza estaría paralizada frente a 200 personas. Mientras la niña, que no podía hablar, escribía en la pizarra del tribunal los 4 errores que anularían el caso, destruirían una carrera de 30 años y liberarían a la abuela que todos ya habían condenado. El Tribunal Superior de Justicia de San Martín amaneció ese martes con una niebla espesa que parecía tragarse los edificios circundantes. Era el tipo de mañana que presagiaba tormentas, aunque el cielo no mostrara una sola nube. Valentina Córdoba caminaba tomada de la mano de su madre, Rosa, por los pasillos de mármol frío que olían a desinfectante y a algo más profundo, a miedo institucionalizado. A sus 10 años, Valentina ya conocía ese olor. Lo había sentido en hospitales cuando era más pequeña, en oficinas gubernamentales donde su madre rogaba por ayudas sociales, en escuelas donde los directores la miraban como si fuera un problema que resolver y no una niña que educar. Pero aquel día el olor era más denso, más amenazante, porque no venían a pedir nada, venían a defender a alguien. Su abuela, Esperanza Medina, llevaba 3 meses en prisión preventiva, acusada de un delito que no había cometido. Robo agravado, decían los papeles. Sustracción de joyas valoradas en $80,000 de la residencia donde trabajaba como empleada doméstica durante 22 años. Esperanza, una mujer de 67 años, con las manos agrietadas por décadas de lavar platos ajenos, que nunca en su vida había tomado algo que no le perteneciera, ni siquiera una fruta del frutero de sus patrones. Valentina apretó con más fuerza la pequeña pizarra blanca que llevaba colgada del cuello con un cordón desgastado. Era su voz, su única forma de comunicarse con un mundo que no se había molestado en aprender su idioma. Sobre la superficie brillante, con letra cuidadosa, había escrito antes de salir de casa: «Hoy la abuela vuelve». Rosa miró el mensaje y sintió que el corazón se le partía en 2, porque sabía que las probabilidades estaban en contra, pero no tuvo valor para borrar la esperanza de su hija. El caso había sido asignado a la jueza Mariana Castellanos del Río, y solo ese nombre bastaba para que los abogados defensores sintieran un escalofrío recorrerles la espalda. La llamaban la inquebrantable en los pasillos del tribunal, aunque otros usaban apodos menos elegantes cuando estaban seguros de que nadie los escuchaba. Castellanos tenía 52 años, una carrera impecable construida sobre condenas firmes, y una filosofía judicial que ella misma resumía en una frase que repetía en cada conferencia: «La compasión es el refugio de los débiles, la ley no tiene sentimientos». Había llegado a su puesto no por mérito académico, aunque sus títulos decoraban las paredes de su despacho como trofeos de caza, sino por conexiones familiares que se remontaban 3 generaciones en el sistema judicial. Su abuelo había sido magistrado de la Corte Suprema, su padre fiscal general durante 15 años, y ella había heredado no solo los contactos, sino también la convicción de que ciertas personas nacían para juzgar y otras para ser juzgadas. Los pobres, en su visión del mundo, pertenecían invariablemente al segundo grupo. Rosa y Valentina llegaron a la sala 4B 20 minutos antes de que comenzara la audiencia. El espacio era amplio, con techos altos que hacían eco de cada susurro, bancas de madera oscura que crujían al más mínimo movimiento, y un estrado elevado donde el escritorio de la jueza se alzaba como un trono. Detrás, el escudo nacional flanqueado por banderas descoloridas por el sol que entraba por los ventanales. Ya había gente sentada en las bancas del público.
Valentina reconoció a algunos, vecinos del barrio que habían venido a apoyar a su abuela, la señora del puesto de verduras que siempre le regalaba una manzana, el viejo Ramírez que jugaba dominó con su abuelo antes de que él muriera. Pero también había otros, personas que no conocía, con ropa cara y expresiones de disgusto, como si el simple hecho de estar en la misma sala que ellos los contaminara de alguna forma. Entre ese segundo grupo destacaba una mujer de unos 40 años, cabello rubio perfectamente peinado, collar de perlas auténticas y un vestido que probablemente costaba más que el alquiler anual del departamento donde vivía Valentina. Era Patricia Mondragón de Estrada, la dueña de la casa donde Esperanza había trabajado, la denunciante, la víctima según los documentos oficiales. Rosa guió a Valentina hacia la primera fila, justo detrás de la mesa de la defensa, donde ya esperaba el abogado asignado por el Estado. Un hombre joven, claramente nervioso, con un traje que le quedaba grande y una carpeta tan delgada que parecía contener más aire que argumentos. Se llamaba Diego Herrera y era su tercer caso como defensor público. Los dos primeros los había perdido. Cuando Esperanza entró por la puerta lateral escoltada por dos oficiales, Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su abuela, que siempre había sido una mujer fuerte, de espalda recta y sonrisa fácil, ahora parecía haberse encogido. El uniforme gris de prisión le colgaba de los hombros, como si fuera una talla demasiado grande. Tenía ojeras profundas, el cabello más blanco de lo que Valentina recordaba, y las manos esposadas frente al cuerpo como si fueran las de una criminal peligrosa. Valentina levantó su pizarra hacia ella. Seguía teniendo el mismo mensaje. Hoy la abuela vuelve. Esperanza la vio, leyó las palabras, y por primera vez en meses sus ojos se humedecieron. Quiso decirle algo, hacer una seña, pero los oficiales la empujaron hacia la silla de los acusados y ella tuvo que apartar la mirada. El reloj de pared marcaba las 9:05 cuando la puerta del despacho se abrió y la jueza Mariana Castellanos hizo su entrada. No caminaba, desfilaba. Cada paso calculado, la toga negra ondeando detrás de ella como una capa de guerra. El rostro pétreo, sin una sola línea que delatara emoción alguna. Se sentó en su silla elevada. Organizó unos papeles que probablemente ya había leído 3 veces y levantó la vista para examinar la sala como quien inspecciona un campo de batalla antes del combate. Su mirada se detuvo brevemente en Esperanza, luego en Patricia Mondragón, después en el abogado defensor que parecía a punto de vomitar y finalmente en la primera fila del público. Ahí encontró a Rosa, una mujer morena de manos trabajadoras, y junto a ella, a una niña pequeña con una pizarra colgada del cuello. Las cejas de la jueza se arquearon apenas 1 milímetro, un gesto tan pequeño que nadie lo notó, excepto quizás Valentina, que había aprendido a leer rostros, porque las palabras habladas nunca habían sido una opción para ella. Caso número 4732/2024. Anunció el secretario del tribunal con voz monótona. El Estado contra Esperanza Medina Córdoba. Cargos. Robo agravado en domicilio particular. La jueza Castellanos golpeó el martillo contra la madera. Se abre la sesión, y Valentina supo, con una certeza que no podía explicar, que lo que estaba por comenzar no era un juicio, era una cacería, y su abuela era la presa. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios mientras continuamos con esta historia. El fiscal del caso se llamaba Roberto Mendoza, un hombre de 45 años, con bigote recortado y una reputación de nunca perder un caso contra acusados de bajos recursos. Se puso de pie con la confianza de quien sabe que el resultado ya está decidido antes de que comience el partido. Ajustó su corbata de seda italiana y caminó hacia el centro de la sala como si fuera el dueño del lugar. Su señoría, el Ministerio Público presenta hoy pruebas contundentes contra la acusada Esperanza Medina Córdoba. Comenzó, su voz
resonando contra las paredes de mármol. Durante 22 años, esta mujer tuvo acceso irrestricto a la residencia de la familia Mondragón Estrada. Conocía cada rincón, cada cajón, cada caja fuerte, y el pasado 15 de septiembre, aprovechando la ausencia de sus empleadores, sustrajo joyas familiares valoradas en $80,000. Valentina observaba todo desde su asiento, sus ojos oscuros moviéndose entre el fiscal, la jueza y su abuela, que mantenía la cabeza baja como si el peso de las acusaciones la estuviera aplastando físicamente. La niña no podía escuchar las palabras como las escuchaban los demás, pero había aprendido a leer los labios desde los 4 años, cuando su madre descubrió que los audífonos más baratos del mercado no funcionaban para el tipo de sordera que Valentina tenía, y los que sí funcionaban costaban más que un año de su sueldo. El fiscal continuó desplegando su narrativa con la precisión de un cirujano. Habló de la confianza traicionada, de la ingratitud de los pobres hacia quienes les daban trabajo, de cómo Esperanza había tenido la llave de la casa incluso después de que la despidieran 3 semanas antes del supuesto robo. Ese detalle hizo que Valentina frunciera el ceño. Nadie había mencionado antes que su abuela había sido despedida. Rosa tampoco lo sabía, porque giró la cabeza hacia el abogado defensor con expresión de alarma. Diego Herrera estaba demasiado ocupado tomando notas frenéticas como para notarlo, su bolígrafo temblando sobre el papel como si tuviera vida propia. «La defensa puede interrogar», dijo la jueza Castellanos con tono aburrido, como si todo aquello fuera un trámite tedioso que la alejaba de asuntos más importantes. Diego Herrera se puso de pie tan rápido que casi tira la silla. Carraspeó 2 veces antes de hablar, su voz quebrándose en la primera sílaba como la de un adolescente en plena pubertad. «Su señoría, la defensa quisiera señalar que no existen pruebas físicas que vinculen a mi clienta con el presunto robo. No hay huellas dactilares, no hay grabaciones de video, no hay testigos directos del supuesto hecho delictivo». La jueza Castellanos levantó una ceja con un gesto que destilaba condescendencia pura. Tomó uno de los documentos de su escritorio y lo sostuvo en el aire, como si fuera evidencia de la incompetencia del abogado. ¿Ha leído usted el expediente completo, licenciado Herrera? Porque aquí tengo declaraciones de 3 empleados de la residencia que vieron a la acusada salir con un bolso sospechosamente abultado el día en cuestión. Diego Herrera palideció visiblemente. Era obvio que no había leído esa parte o que la había pasado por alto en su preparación apresurada del caso. «Yo, su señoría...» Esas declaraciones fueron tomadas por la policía días después del hecho, lo que sugiere posible contaminación de los testimonios por influencia de los denunciantes. ¿Está usted acusando a la familia Mondragón de manipular testigos?, interrumpió la jueza, su voz adquiriendo un filo peligroso. «Porque eso sería una acusación muy grave que requeriría pruebas sustanciales. ¿Las tiene?». El silencio que siguió fue devastador. Diego Herrera abrió la boca, la cerró. Miró sus papeles como si pudiera encontrar una respuesta escrita en ellos, y finalmente negó con la cabeza en un gesto de derrota prematura. «No, su señoría», retiro el comentario. Desde la banca de los acusados, Esperanza cerró los ojos. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla arrugada hasta perderse en el cuello del uniforme gris. Había trabajado toda su vida para no depender de nadie, para criar a su hija sola después de que su esposo muriera en un accidente laboral, para ayudar a criar a su nieta cuando el padre de Valentina desapareció antes de que ella naciera. Y ahora todo eso no significaba nada. Era solo una empleada doméstica acusada de robo, defendida por un abogado que claramente no estaba a la altura, frente a una jueza que ya la había condenado con la mirada. Valentina tomó su marcador y escribió en la pizarra con letras rápidas urgentes: «Abuela no robó».
Se lo mostró a su madre. Luego intentó levantarlo para que su abuela pudiera verlo desde el otro lado de la sala. ¿Qué está haciendo esa niña? La voz de la jueza Castellanos cortó el aire como un látigo. Todas las miradas se volvieron hacia Valentina. Rosa inmediatamente bajó la pizarra de su hija y la abrazó de forma protectora, pero el daño ya estaba hecho. La jueza había notado la interrupción y su expresión dejaba claro que no toleraría ningún desorden en su sala. «Señora», dijo dirigiéndose a Rosa, «esto es un tribunal de justicia, no una guardería. Si no puede controlar a su hija, tendré que pedirle que abandonen la sala». Rosa sintió que la sangre le hervía en las venas, pero mantuvo la compostura. Sabía que cualquier confrontación solo empeoraría las cosas para su madre. «Disculpe, su señoría, mi hija es sordomuda. La pizarra es su única forma de comunicarse. No volverá a pasar». La jueza Castellanos examinó a Valentina con una mirada que la niña había visto muchas veces en su vida. Una mezcla de lástima, incomodidad y algo que se parecía peligrosamente al desprecio. Era la mirada de quienes veían su silencio como una deficiencia, su forma diferente de existir como un problema que debía ser tolerado, pero nunca entendido. «Que no se repita», sentenció la jueza, y volvió su atención hacia el fiscal. «Continúe con la presentación de pruebas», pero mientras el fiscal retomaba su discurso y el abogado defensor seguía hundiéndose en su propia inexperiencia, Valentina no apartaba los ojos de la jueza. Había algo en la forma en que Castellanos miraba a su abuela, algo que iba más allá de la objetividad judicial. Era personal, era cruel. Y Valentina, que había pasado 10 años leyendo rostros porque era su única manera de entender un mundo diseñado para quienes podían oír, reconoció ese algo con una claridad perturbadora. La jueza no buscaba justicia, buscaba un veredicto que ya había decidido antes de sentarse en esa silla. Lo que Valentina no sabía aún era que su silencio, ese mismo silencio que la jueza había despreciado con una sola mirada, se convertiría en el arma más poderosa que aquella sala de tribunal había presenciado jamás, porque había cosas que solo los que observan en silencio pueden ver, y Valentina había visto algo que nadie más había notado, algo que cambiaría todo. La primera testigo de la fiscalía fue Carmen Lucero, una mujer de 38 años que trabajaba como cocinera en la residencia Mondragón desde hacía 6 años. Subió al estrado con pasos vacilantes, evitando mirar hacia donde estaba sentada Esperanza, su antigua compañera de trabajo, la mujer que le había enseñado a preparar el arroz con pollo que tanto le gustaba al señor Mondragón, la misma que le prestó dinero cuando su hijo se enfermó y ella no tenía para las medicinas. El fiscal se acercó al estrado con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que tenía todos los ingredientes de un depredador preparándose para el ataque. «Señora Lucero, ¿puede describir a la sala su relación laboral con la acusada Esperanza Medina?» Carmen se humedeció los labios nerviosamente. Sus ojos se desviaron por un segundo hacia la banca de los acusados, donde Esperanza la miraba sin rencor, solo con una tristeza infinita que parecía decir: «Entiendo, hija. Haz lo que tengas que hacer. Trabajamos juntas por 6 años», respondió Carmen, su voz apenas audible. «Ella limpiaba y yo cocinaba. Nos llevábamos bien. ¿Diría usted que la señora Medina era una persona de confianza?» «Sí, señor. Nunca pensé que ella pudiera hacer algo así». El fiscal asintió con satisfacción, como si la respuesta confirmara exactamente lo que quería demostrar. «Y sin embargo, el 15 de septiembre usted la vio salir de la residencia con un bolso que no era el suyo habitual. ¿Es correcto?» Carmen cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo quebrado en ellos, la mirada de alguien que está a punto de traicionar a una amiga porque no tiene otra opción. «Sí, señor. La vi salir con un bolso grande, negro, que no le había visto antes. ¿Y le pareció extraño?» «En ese momento no. Pensé que, no sé, que traía algo de su casa.
Pero después, cuando la señora Patricia descubrió que faltaban las joyas y llamó a la policía, me preguntaron si había visto algo raro, y recordé el bolso. El fiscal se giró hacia la jueza con expresión triunfante, como si acabara de presentar la prueba definitiva de un crimen del siglo. «No más preguntas, su señoría». Diego Herrera se levantó para el contrainterrogatorio. Esta vez parecía un poco más preparado, aunque sus manos seguían temblando ligeramente mientras sostenía sus notas. «Señora Lucero, usted menciona que vio a la acusada con un bolso grande el día 15 de septiembre. ¿Puede precisar la hora exacta?» Carmen frunció el ceño, intentando recordar. Fue por la tarde, como a las 4 o 5. ¿A las 4 o a las 5? Hay una hora de diferencia, señora Lucero. Es importante para establecer los hechos. No estoy segura, admitió la testigo. Estaba ocupada en la cocina preparando la cena. No vi el reloj exactamente. Diego asintió, anotando algo en su libreta. ¿Y ese bolso negro que usted describe, llegó a ver su contenido? No, señor. Entonces, ¿cómo puede afirmar que contenía las joyas supuestamente robadas? Carmen abrió la boca para responder, pero el fiscal se adelantó. «Objeción, su señoría. El abogado defensor está poniendo palabras en boca de la testigo. Ella nunca afirmó que el bolso contenía las joyas». La jueza Castellanos miró a Diego Herrera como quien mira a un insecto particularmente molesto. «Objeción aceptada. Licenciado Herrera, limítese a preguntar hechos, no a construir narrativas alternativas. Para eso están los argumentos finales, si es que llegamos a ellos». La insinuación era clara. La jueza no creía que el caso llegaría tan lejos, porque la culpabilidad de Esperanza ya estaba decidida en su mente. Diego Herrera tragó saliva y continuó con preguntas cada vez menos efectivas, mientras Carmen Lucero respondía con monosílabos que no ayudaban a nadie. Valentina observaba todo con una atención que habría impresionado a cualquier profesional del derecho. Estaba acostumbrada a observar, era lo único que podía hacer en un mundo donde las conversaciones fluían a su alrededor como ríos que ella solo podía ver, pero no tocar. Había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer el lenguaje corporal, las microexpresiones, los pequeños gestos que las personas hacían sin darse cuenta. Y ahora, mientras Carmen Lucero respondía a las preguntas del abogado, Valentina notó algo que nadie más pareció ver. Cada vez que la testigo mencionaba el bolso negro, su mano derecha se movía involuntariamente hacia su propio bolso, un gesto que los psicólogos llamarían indicador de estrés por mentira. Además, sus ojos se desviaban constantemente hacia Patricia Mondragón, como buscando aprobación o confirmación de que estaba diciendo lo correcto. Valentina tomó su marcador y escribió en su pizarra: «Ella miente». Se lo mostró discretamente a su madre, quien leyó las palabras y negó suavemente con la cabeza, pidiéndole silencio con la mirada. No era el momento ni el lugar, pero Valentina no estaba dispuesta a quedarse callada. No, cuando la libertad de su abuela dependía de ello. Arrancó una hoja de su pequeña libreta y escribió con letra apretada todo lo que había observado. Los gestos de Carmen, las miradas hacia Patricia Mondragón, la inconsistencia en los horarios. Luego, dobló el papel y lo deslizó hacia el abogado defensor por debajo de la banca. Diego Herrera recibió el papel con sorpresa, lo abrió, lo leyó, y sus cejas se alzaron con una mezcla de confusión y curiosidad. Miró hacia atrás, buscando el origen del mensaje, y encontró los ojos de Valentina fijos en él con una intensidad que no correspondía a una niña de 10 años. Ella señaló la pizarra donde había escrito una sola palabra: «Pregúntele». El abogado volvió a mirar el papel, luego a la testigo, luego a Valentina. Algo en su expresión cambió, como si una chispa de esperanza se hubiera encendido en medio de la oscuridad. Se puso de pie lentamente, el papel aún en la mano. «Su señoría, tengo una pregunta adicional para la testigo.
La jueza Castellanos suspiró con impaciencia teatral. Proceda, pero sea breve. No tenemos todo el día. Diego Herrera se acercó al estrado, y por primera vez desde que comenzó el juicio, su voz sonó firme. Señora Lucero, usted declaró que vio a la acusada salir con el bolso entre las 4 y las 5 de la tarde. Sin embargo, según los registros de la empresa de seguridad que monitorea la residencia, la señora Medina marcó su salida a las 2:37 de la tarde. ¿Puede explicar esta discrepancia de más de 90 minutos? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen Lucero palideció visiblemente en el estrado. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua, buscando oxígeno que no llegaba. El fiscal Roberto Mendoza se puso de pie con expresión alarmada, pero antes de que pudiera objetar, la jueza Castellanos golpeó su martillo contra la madera con una fuerza innecesaria. ¡Orden! Su voz cortó el murmullo que comenzaba a crecer entre el público. Licenciado Herrera, ¿de dónde obtuvo esa información sobre los registros de seguridad? Diego Herrera sintió que el corazón se le aceleraba. No tenía los registros de seguridad. Ni siquiera sabía que existían hasta hace 30 segundos, cuando leyó el papel que le había pasado a aquella niña misteriosa. Había improvisado, había jugado una carta que no tenía, y ahora estaba atrapado. Pero antes de que pudiera responder, algo inesperado sucedió. Valentina se puso de pie en su asiento, ignorando la mano de su madre que intentaba detenerla, y levantó su pizarra hacia el juez. Había borrado el mensaje anterior y escrito uno nuevo. Solicitud de información pública. Ley 27.275. Artículo 2. La sala entera se giró hacia ella. Diego Herrera la miró con una mezcla de terror y fascinación. Rosa intentaba hacer que su hija se sentara, disculpándose en voz baja con quienes la rodeaban. Pero la jueza Castellanos ya había visto el mensaje, y su expresión se había transformado en algo que oscilaba entre la sorpresa y la furia contenida. ¿Qué significa esto?, preguntó la jueza, su voz peligrosamente baja. Una niña está intentando darme una lección de derecho en mi propia sala. Se levantó de su asiento, algo que raramente hacía durante una audiencia, y bajó los 3 escalones que separaban el estrado del nivel del público. Sus tacones resonaban contra el mármol como martillazos, cada paso más amenazante que el anterior. Se detuvo frente a Valentina, que seguía de pie sosteniendo su pizarra con manos que no temblaban. «Así que la mudita sabe de leyes», dijo Castellanos, y la palabra mudita salió de su boca con un desprecio que hizo que varios asistentes se removieran incómodos en sus asientos. «Dime, niña, ¿también sabes que interrumpir un proceso judicial es un delito? ¿Lo aprendiste en tus clasecitas especiales?» Rosa se puso de pie, posicionándose entre la jueza y su hija. «Su señoría, por favor. Mi hija solo estaba tratando de ayudar. Ella no entiende completamente lo que está pasando. Es solo una niña». Pero Valentina sí entendía. Entendía perfectamente, y la sugerencia de su madre de que era incapaz de comprender la hirió más que cualquier insulto de la jueza. Dio un paso al costado para volver a quedar frente a Castellanos y escribió en su pizarra con movimientos rápidos y decididos: «Entiendo todo, y usted cometió un error procesal». El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido audible. La jueza Castellanos sintió que la sangre le subía al rostro. En 30 años de carrera nunca jamás alguien había osado cuestionar su conducta en plena audiencia. Y ahora una niña sordomuda de origen humilde, hija de una acusada de robo, estaba parada frente a ella acusándola de cometer errores. «Suficiente», sisió la jueza y extendió la mano hacia la pizarra. «Dame eso». Valentina retrocedió un paso, abrazando la pizarra contra su pecho como había visto a su abuela abrazar su rosario cuando rezaba por las noches. Era su voz. No iba a entregarla. «He dicho que me la des».
repitió Castellanos, su mano aún extendida, los dedos curvándose con impaciencia. No voy a permitir que una niña convierta mi tribunal en un circo. Rosa intervino nuevamente, su voz quebrándose. Por favor, su señoría, es su único medio de comunicación. Sin la pizarra ella no puede expresarse, no puede... Eso no es mi problema, cortó la jueza. Debió pensarlo antes de traerla a un lugar donde no tiene nada que hacer. Esto es un tribunal, no una escuela para discapacitados. La palabra cayó como una piedra en un estanque, generando ondas de incomodidad que se expandieron por toda la sala. Varios asistentes bajaron la mirada, avergonzados de ser testigos de aquello, pero sin valor para intervenir. El abogado Diego Herrera se había quedado paralizado junto a su mesa, sin saber si debía decir algo o si cualquier cosa que dijera empeoraría la situación. Desde la banca de los acusados, Esperanza observaba la escena con el corazón destrozado. Su nieta, su pequeña Valentina, la luz de sus ojos desde el día en que nació, estaba siendo humillada públicamente por intentar defenderla. Quiso gritar, quiso levantarse y ponerse entre ellas, pero los oficiales la mantenían sentada y sus manos esposadas no le permitían hacer más que apretar los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Valentina miraba a la jueza con una expresión que nadie esperaba. No había miedo en sus ojos, no había lágrimas, no había la sumisión que Castellanos estaba acostumbrada a ver en quienes se atrevían a desafiarla. Había algo más, algo que la jueza no supo identificar en ese momento, pero que más tarde, cuando todo hubiera terminado, reconocería como la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo. La niña bajó lentamente la pizarra, pero no para entregarla. Con movimientos deliberados, borró el mensaje anterior y escribió uno nuevo. Luego giró la pizarra hacia la jueza para que pudiera leer. Artículo 8 del Código Procesal. El acusado tiene derecho a que se presenten todas las pruebas en su favor. Usted denegó 3 solicitudes de la defensa sin justificación registrada en acta. Eso es nulidad procesal. La jueza Castellanos leyó las palabras una vez, luego otra. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco de algo que se parecía peligrosamente al miedo. Porque lo que esa niña acababa de escribir no era una opinión, era un hecho que ella había esperado que nadie notara, que nadie cuestionara, que quedara enterrado bajo el peso de un veredicto que ya tenía redactado en su mente desde antes de que comenzara el juicio. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, y por primera vez su voz no sonó autoritaria, sonó desconcertada. Valentina no respondió. No podía responder con palabras habladas, y su respuesta escrita habría tomado demasiado tiempo. Pero sus ojos dijeron todo lo que necesitaba decirse. Porque yo observo lo que ustedes ignoran, porque el silencio me enseñó a ver. Y entonces la jueza Castellanos cometió el error que cambiaría el curso del juicio, de su carrera y de la vida de todos los presentes en aquella sala. Extendió la mano y arrancó la pizarra del cuello de Valentina con un tirón tan brusco que el cordón dejó una marca roja en la piel de la niña. «Los mudos no tienen opinión», gritó, su máscara de profesionalismo finalmente desmoronándose. «No en mi tribunal», y estrelló la pizarra contra el suelo. El sonido del plástico quebrándose contra el mármol resonó en la sala como un disparo. Todos los presentes contuvieron la respiración. Rosa ahogó un grito y cayó de rodillas junto a los pedazos de la pizarra, intentando recogerlos como si pudiera volver a unirlos, como si pudiera deshacer lo que acababa de ocurrir. Esperanza sollozaba silenciosamente en la banca de los acusados, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado, sin que pudiera hacer nada para detenerlas ni para consolar a su nieta. Pero Valentina no lloraba. Permanecía de pie exactamente donde estaba, mirando los fragmentos blancos esparcidos a sus pies como pétalos de una flor destruida. Su mano derecha
subió lentamente hacia su cuello, tocando la marca roja que el cordón había dejado al ser arrancado. Luego bajó la mano y la colocó a su costado, los dedos ligeramente curvados, y comenzó a mover las manos en el aire. Estaba hablando, en su idioma, en lengua de señas. Nadie en la sala entendía lo que decía. Ni la jueza, ni el fiscal, ni el abogado defensor, ni siquiera su propia madre, que solo conocía las señas básicas que había aprendido cuando Valentina era pequeña. Pero todos observaban hipnotizados cómo las manos de la niña se movían con una fluidez que contrastaba brutalmente con el caos que la rodeaba. La jueza Castellanos, aún de pie frente a ella con la respiración agitada por su arranque de furia, sintió algo que no había experimentado en décadas: incertidumbre. Había esperado lágrimas, había esperado sumisión, había esperado que la niña y su madre abandonaran la sala humilladas y derrotadas. En cambio, tenía frente a ella a una criatura silenciosa que se negaba a quebrarse, que la miraba con ojos que parecían ver a través de ella, que movía las manos como si estuviera pronunciando un hechizo antiguo. «¿Qué está haciendo?», preguntó Castellanos, su voz perdiendo parte de su autoridad. «¿Qué significa eso?». Valentina detuvo sus manos y la miró directamente a los ojos. Luego, sin apartar la mirada, caminó hacia los restos de su pizarra y recogió el marcador que había sobrevivido a la destrucción. Se acercó a la pared lateral de la sala, donde una pizarra blanca grande se utilizaba ocasionalmente para presentar esquemas o evidencias visuales, y comenzó a escribir. «¡Deténganla!», ordenó la jueza. «Oficiales, saquen a esa niña de aquí». Dos oficiales de seguridad se movieron hacia Valentina, pero algo los detuvo. Quizás fue la mirada de Diego Herrera, que finalmente había encontrado su voz y gritaba: «¡Objeción! La menor tiene derecho a expresarse». Quizás fue el murmullo del público, que comenzaba a sonar más como un rugido de indignación. O quizás fue simplemente que los oficiales, hombres con hijos propios, no pudieron obligarse a arrastrar a una niña sordomuda que acababa de ser humillada públicamente por una jueza. Valentina escribía rápido, su letra pequeña pero perfectamente legible. Las primeras palabras aparecieron en la pizarra. Error 1, artículo 8 del Código Procesal. La defensa solicitó acceso a los registros de seguridad de la residencia el día 3 de octubre. La solicitud fue denegada sin justificación escrita. Esto viola el derecho a la prueba del acusado. La sala quedó en silencio absoluto. El fiscal Mendoza se había puesto de pie, su rostro reflejando una mezcla de confusión y alarma. La jueza Castellanos permanecía inmóvil, como si sus pies se hubieran fusionado con el mármol del suelo. Valentina continuó escribiendo. Error 2, artículo 15, inciso C. El testimonio de Carmen Lucero presenta inconsistencias temporales verificables. La defensa señaló esta irregularidad y la jueza descartó la observación sin permitir debate. Esto constituye parcialidad manifiesta. Ahora sí comenzaron los murmullos. Periodistas que habían venido a cubrir un caso rutinario empezaban a tomar fotos con sus teléfonos. Abogados presentes como espectadores intercambiaban miradas significativas. Algo estaba cambiando en aquella sala, algo que nadie había anticipado. «¡Esto es ridículo!», explotó la jueza Castellanos, recuperando finalmente su movilidad y caminando hacia la pizarra. «Una niña no puede venir aquí a citar códigos procesales como si fuera abogada. Esto es una farsa». Pero Valentina no se detuvo. Su mano seguía moviéndose con una determinación que desmentía sus 10 años de edad. Error 3, artículo 22, sección 7. La denunciante Patricia Mondragón tiene un conflicto de interés no declarado. La señora Esperanza Medina fue despedida 3 semanas antes del supuesto robo, porque descubrió irregularidades contables en la residencia. Esto nunca fue presentado ante el tribunal como contexto relevante. Rosa, aún arrodillada,
junto a los restos de la pizarra de su hija, levantó la cabeza con expresión de shock. No sabía nada de irregularidades contables. Esperanza nunca se lo había dicho, probablemente para protegerla, para no involucrarla en algo que podía ser peligroso. Pero Valentina lo sabía. Valentina, que pasaba todas las tardes sentada en silencio en la cocina de su abuela, mientras los adultos hablaban creyendo que la niña sorda no podía entender sus conversaciones, que leía sus labios con la precisión de una máquina, que memorizaba cada palabra, cada gesto, cada secreto susurrado, pensando que nadie los escuchaba. La jueza Castellanos había llegado junto a Valentina e intentó arrebatarle el marcador, pero la niña dio un paso atrás sin dejar de escribir. Error 4. Artículo 31 del Código de Ética Judicial. La jueza Mariana Castellanos del Río es accionista minoritaria de Inversiones Mondragón S.A., empresa propiedad del esposo de la denunciante. Esto constituye conflicto de interés y causal de recusación obligatoria. El silencio que siguió fue el más profundo que aquella sala había experimentado en toda su historia. Era el tipo de silencio que precede a las avalanchas, a los terremotos, a los momentos en que el mundo decide girar en una dirección completamente diferente. La jueza Castellanos se había quedado inmóvil, con la mano extendida hacia el marcador que ya no intentaba tomar. Su rostro había perdido todo color, transformándose en una máscara de cera que apenas parecía humana. Porque lo que esa niña acababa de escribir no era solo una acusación, era la verdad, una verdad que Castellanos había mantenido oculta durante años, enterrada bajo capas de burocracia y conexiones políticas, protegida por un sistema que nunca cuestionaba a quienes tenían poder. Y ahora, una niña que no podía hablar la había gritado al mundo en el único idioma que nadie podía silenciar, el de las palabras escritas. Valentina añadió una última línea, subrayándola 2 veces. Según el artículo 44 del Código Procesal, cualquiera de estos errores es suficiente para declarar la nulidad del proceso. Los 4 juntos constituyen motivo de investigación por prevaricato. Luego se giró hacia la sala, hacia las cámaras que ahora la filmaban abiertamente, hacia los rostros atónitos de todos los presentes, y levantó las manos para hacer una última seña. Una que su madre sí conocía, porque era la primera que Valentina había aprendido de pequeña, la seña de justicia. El caos que siguió fue instantáneo y abrumador. El fiscal Mendoza exigía a gritos que retiraran a la niña de la sala. Patricia Mondragón se había puesto de pie con el rostro descompuesto, gritando que todo era mentira, que esa mocosa estaba inventando calumnias. El público se había dividido entre quienes aplaudían a Valentina y quienes exigían orden. Los periodistas hablaban atropelladamente a sus teléfonos, conscientes de que estaban presenciando algo que trascendería las páginas de sucesos locales. Pero en medio de todo ese tumulto, la jueza Mariana Castellanos permanecía inmóvil frente a la pizarra, donde las palabras de Valentina brillaban como un veredicto escrito en piedra. 30 años de carrera, cientos de sentencias, una reputación construida sobre la imagen de incorruptibilidad. Todo eso se desmoronaba letra por letra, palabra por palabra, ante la mirada de una niña que ni siquiera podía escuchar el ruido que había provocado. Diego Herrera, el joven abogado defensor que había llegado esa mañana convencido de que perdería otro caso, fue el primero en reaccionar con algo parecido a la coherencia. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar junto a Valentina, y con una voz que ahora sonaba completamente diferente a la que había tartamudeado durante el interrogatorio, se dirigió al secretario del tribunal. Solicito formalmente que se registre en acta todo lo expuesto por la menor Valentina Córdoba, declaró. Asimismo, solicito la suspensión inmediata de este proceso y la recusación de la jueza Castellanos por conflicto de interés debidamente fundamentado.
No tiene autoridad para hacer eso, gritó la jueza finalmente reaccionando. Soy yo quien dirige este tribunal. Yo decido qué se registra y qué no. Con todo respeto, su señoría, intervino una voz desde el fondo de la sala. Eso ya no es decisión suya. Todos se giraron hacia el origen de la voz. Un hombre de unos 60 años, canoso, con gafas de montura gruesa y un traje que había visto mejores días, caminaba hacia el frente. Valentina no lo conocía, pero notó cómo la expresión de la jueza Castellanos cambiaba al verlo. El poco color que le quedaba en el rostro desapareció por completo. «Magistrado Villanueva», murmuró Castellanos, «¿qué hace usted aquí?» «Vine como observador casual», respondió el hombre, deteniéndose junto a Diego Herrera. «Un colega me comentó que había un caso interesante esta mañana. No imaginé que sería tan interesante». Alberto Villanueva, magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones, se giró hacia el secretario que seguía sentado en su puesto, paralizado por los acontecimientos. «Registre todo, cada palabra de esa pizarra, cada declaración hecha en esta sala, cada solicitud del abogado defensor, todo». El secretario asintió frenéticamente y comenzó a teclear en su computadora como si su vida dependiera de ello. La jueza Castellanos dio un paso hacia el magistrado, su postura cambiando de la autoridad a algo que se parecía peligrosamente a la súplica. «Alberto, esto es un malentendido. Las acusaciones de esa niña son absurdas. ¿Cómo va a saber una menor sordomuda sobre conflictos de interés y códigos procesales? Obviamente alguien la preparó. Alguien está usando a una criatura discapacitada para atacarme». El magistrado Villanueva la miró con una expresión que combinaba decepción y algo más profundo. El reconocimiento de una verdad que había sospechado durante años, pero que nunca había podido probar. «Mariana, llevo 20 años escuchando rumores sobre tus conexiones con la familia Mondragón. 20 años archivando denuncias que misteriosamente desaparecían antes de llegar a investigación. 20 años preguntándome si los casos que perdían los pobres en tu sala eran realmente por falta de pruebas o por algo más oscuro». Hizo una pausa, mirando a Valentina, que permanecía de pie junto a su obra escrita. «Y hoy, una niña que no puede hablar me ha dado más respuestas en 5 minutos que todo el sistema judicial en 2 décadas». Valentina no podía escuchar las palabras del magistrado, pero podía leer sus labios. Y lo que leyó hizo que por primera vez, desde que comenzó todo aquello, sus ojos se humedecieran. No de tristeza, sino de algo que se parecía al alivio, a la validación, a la sensación de ser vista como algo más que una discapacidad que tolerar. Rosa había logrado llegar junto a su hija y la abrazaba con fuerza, sin importarle ya las apariencias ni los protocolos. Los pedazos de la pizarra rota seguían en el suelo, testigos mudos del momento en que la jueza había intentado silenciar lo que no podía callar. «Exijo que se verifiquen las acusaciones de la menor», continuó el magistrado Villanueva, dirigiéndose ahora al público presente. «Alguien aquí debe tener acceso a los registros empresariales de inversiones Mondragón S.A. Si la jueza Castellanos aparece como accionista, este proceso es nulo y ella enfrentará cargos por prevaricato». «¡Yo puedo verificarlo!», gritó una voz desde las bancas del público. Un hombre joven se puso de pie, identificándose como periodista de investigación del diario local. «Tengo acceso a la base de datos del registro mercantil. Dame 10 minutos». El magistrado asintió. La jueza Castellanos intentó protestar, pero nadie la escuchaba ya. Su voz, que durante años había sido ley absoluta en aquella sala, se había convertido en un murmullo irrelevante que el ruido de la verdad ahogaba sin esfuerzo. Valentina sintió que su madre la guiaba hacia un asiento. Estaba exhausta, el peso de lo que había hecho comenzando a asentarse en su pequeño cuerpo, pero antes de sentarse hizo algo que sorprendió a todos los que la observaban. Caminó
hacia donde yacían los restos de su pizarra, se arrodilló y recogió el trozo más grande que aún conservaba parte de su superficie blanca. Con el marcador que todavía sostenía, escribió 5 palabras y lo levantó hacia su abuela, que la miraba desde la banca de los acusados con los ojos llenos de lágrimas. «Abuela, hoy vuelves a casa». Esperanza leyó las palabras, y por primera vez en 3 meses sonrió. No era una sonrisa de victoria ni de alivio prematuro. Era la sonrisa de una abuela que acababa de comprender que la niña que había criado, la niña que el mundo consideraba limitada por su silencio, era en realidad la persona más extraordinaria que había conocido jamás. Los 10 minutos de espera se convirtieron en los más largos de la vida de todos los presentes. La jueza Castellanos había sido obligada a sentarse en una de las bancas del público, custodiada por los mismos oficiales que horas antes seguían sus órdenes sin cuestionar. Patricia Mondragón había intentado abandonar la sala, pero fue detenida por el magistrado, que ordenó que nadie saliera hasta que se verificaran las acusaciones. Cuando el periodista finalmente levantó la vista de su teléfono, su expresión lo dijo todo antes de que pronunciara una sola palabra. Encontré el registro. Mariana Castellanos del Río figura como accionista de Inversiones Mondragón S.A. desde hace 14 años. Posee el 3% de las acciones. Los dividendos anuales superan los $50,000. La sala explotó. Las horas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos, llamadas telefónicas y decisiones que normalmente habrían tomado semanas, pero que la gravedad de la situación comprimió en minutos. El magistrado Villanueva asumió temporalmente el control del tribunal y dictó una serie de resoluciones que cayeron como martillazos sobre el caso. Primero, suspensión inmediata del juicio contra Esperanza Medina por vicios procesales insalvables. Segundo, apertura de investigación contra la jueza Mariana Castellanos por prevaricato, conflicto de interés no declarado y abuso de autoridad. Tercero, investigación paralela contra Patricia Mondragón de Estrada por posible denuncia falsa y manipulación de testigos. Cuarto, libertad inmediata para la acusada con todas las disculpas formales del sistema judicial. Cuando los oficiales retiraron las esposas de las muñecas de Esperanza, la anciana miró sus manos como si no pudiera creer que fueran suyas. 3 meses de prisión preventiva, 3 meses durmiendo en una celda fría, 3 meses preguntándose si volvería a ver la luz del sol como mujer libre, y ahora estaba terminando no con una condena, sino con una absolución que nadie había anticipado. Valentina corrió hacia ella en cuanto le permitieron pasar la barrera que separaba al público de los acusados. Abuela y nieta se fundieron en un abrazo que duró varios minutos. Un abrazo que decía todo lo que las palabras, habladas o escritas, no podían expresar. Rosa se unió a ella segundos después, y las 3 generaciones de mujeres Córdoba lloraron juntas en medio de una sala de tribunal que nunca había presenciado una escena semejante. La jueza Castellanos fue escoltada fuera del recinto por 2 oficiales, ya no como autoridad, sino como investigada. Al pasar junto a Valentina, se detuvo por un momento. Sus ojos, que horas antes habían destilado desprecio y arrogancia, ahora mostraban algo diferente. No era arrepentimiento, era demasiado orgullosa para eso, pero tampoco era el odio que Valentina había esperado. Era algo más complejo, el reconocimiento de una derrota absoluta a manos de quien ella consideraba inferior. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Castellanos, su voz apenas un susurro. «Lo de las acciones, lo de los errores procesales, ¿cómo puede saberlo una niña de tu edad?». Valentina la miró sin pestañear. Luego, con el fragmento de pizarra que aún conservaba, escribió una respuesta que Castellanos leería muchas veces en los meses siguientes, durante las noches de insomnio en su celda, mientras esperaba juicio. «Usted me llamó muda, pero los mudos escuchamos mejor que nadie, porque mientras ustedes hablan, nosotros observamos».
Los oficiales tiraron suavemente del brazo de Castellanos para que siguiera caminando, pero ella se resistió un momento más, sin apartar los ojos de aquella niña que había demolido su imperio de impunidad. «Vas a ser abogada algún día», dijo finalmente, y no sonó como un cumplido ni como una predicción. Sonó como una advertencia, como el reconocimiento de que el sistema que ella había manipulado durante décadas acababa de encontrar a alguien capaz de destruirlo desde dentro. Valentina no respondió. No hacía falta. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Afuera del tribunal, una multitud se había congregado. Las noticias volaban más rápido que nunca en la era de los teléfonos inteligentes, y la historia de la niña sordomuda que había derribado a una jueza corrupta ya era tendencia en las redes sociales. Periodistas de televisión nacional se agolpaban frente a las puertas, cámaras listas para capturar la imagen del momento. Cuando Valentina salió del edificio sostenida de la mano de su abuela recién liberada, los flashes la cegaron momentáneamente. Micrófonos se extendieron hacia ella como tentáculos metálicos, y voces superpuestas gritaban preguntas que ella no podía escuchar, pero que su madre intentaba responder como podía. Fue Diego Herrera quien tomó el control de la situación. El abogado que había comenzado el día como un profesional inseguro y derrotado, ahora caminaba con una confianza que no sabía que poseía. Se colocó frente a las cámaras y levantó las manos pidiendo silencio. Hoy el sistema judicial ha sido testigo de algo extraordinario. Comenzó su voz firme y clara. Una niña de 10 años, una niña a quien la sociedad había etiquetado como discapacitada, ha demostrado más conocimiento legal, más valentía y más integridad que muchos de nosotros que llevamos años ejerciendo esta profesión. Valentina Córdoba no puede hablar con palabras, pero hoy su voz se ha escuchado más fuerte que ninguna otra en esta ciudad, y su mensaje es claro. La justicia no es solo para quienes pueden pagarla. La justicia es para todos, o no es justicia. Las cámaras se movieron de Diego hacia Valentina, que permanecía junto a su abuela sin soltar su mano. Alguien del público le ofreció una pizarra nueva, blanca, impoluta, con marcadores de colores. Valentina la aceptó con una sonrisa tímida, la primera sonrisa genuina que mostraba desde que había comenzado aquella pesadilla. Escribió algo y lo levantó hacia las cámaras. El mensaje era simple, pero en su simplicidad contenía todo lo que importaba. Mi abuela nunca robó nada. Solo le robaron su dignidad. Hoy la recuperamos. La multitud estalló en aplausos. Desconocidos se acercaban a abrazar a Esperanza, a felicitar a Rosa, a intentar tocar a Valentina como si fuera una especie de talismán de justicia. Pero en medio de todo ese caos, la niña solo tenía ojos para su abuela, para esa mujer de manos agrietadas y corazón inmenso que había pasado 3 meses en prisión por un crimen que no cometió. Esperanza se arrodilló frente a su nieta tomando su rostro entre las manos. No podía hablarle con palabras que Valentina pudiera escuchar, pero había aprendido algunas señas básicas durante los años, las suficientes para decir lo que importaba. Con movimientos lentos, torpes, pero llenos de amor, hizo la seña de gracias, luego la seña de orgullo, y finalmente la seña que Valentina le había enseñado cuando tenía apenas 5 años, la seña que significaba «te amo». Valentina respondió con la misma seña, sus pequeñas manos moviéndose con la fluidez de quien ha encontrado en ese lenguaje silencioso la forma más pura de comunicación que existe. Porque el amor no necesita sonido para ser escuchado. El amor se siente, se ve, se toca. Y en ese momento, rodeadas de cámaras y desconocidos, abuela y nieta se dijeron más de lo que 1000 palabras habladas podrían haber expresado. La historia, sin embargo, no terminaba ahí. Las consecuencias de lo ocurrido ese día apenas comenzaban a desarrollarse, y Valentina pronto descubriría que su acto de valentía había puesto en movimiento fuerzas mucho más grandes de lo que jamás había imaginado.
Los días siguientes fueron un torbellino que transformó por completo la vida de la familia Córdoba. La historia de Valentina se había viralizado, compartida millones de veces en redes sociales, comentada en programas de televisión, analizada por expertos legales que no podían creer que una niña hubiera detectado errores que abogados experimentados habían pasado por alto. Ofertas llegaban de todas direcciones. Universidades querían conocerla. Fundaciones de derechos de personas con discapacidad la invitaban a ser embajadora. Productores de televisión proponían documentales sobre su vida. Una editorial ofreció un adelanto de 6 cifras por los derechos de su historia. Y entre todo ese ruido, llegó una carta que Rosa casi descarta como spam, pero que Valentina insistió en abrir. Era de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. El decano en persona había escrito para ofrecer a Valentina una beca completa que la esperaría cuando tuviera edad de ingresar, incluyendo todos los apoyos necesarios para estudiantes con discapacidad auditiva, intérpretes de lengua de señas, materiales adaptados, tutorías especializadas. Era la primera vez en la historia de la universidad que se ofrecía algo así a una niña de 10 años. Pero para Valentina, nada de eso era tan importante como lo que ocurrió exactamente una semana después del juicio, cuando el magistrado Villanueva la invitó oficialmente al Tribunal Superior para presenciar algo que él describió como justicia en su forma más pura. El gran salón del Tribunal Superior era diferente a la Sala 4B, donde todo había comenzado. Era más grande, más solemne, con techos abovedados decorados con frescos que representaban alegorías de la justicia y la verdad. Banderas nacionales flanqueaban el estrado principal, y en las bancas reservadas para el público se sentaban no ciudadanos comunes, sino magistrados, jueces, abogados destacados y representantes de organizaciones de derechos humanos. Valentina entró de la mano de su abuela Esperanza, ambas vestidas con la mejor ropa que tenían, que no era mucho, pero estaba impecablemente limpia y planchada. Rosa caminaba detrás de ellas, nerviosa, sin entender completamente por qué las habían convocado con tanta pompa. El magistrado Villanueva las recibió personalmente en la entrada y las guió hasta asientos reservados en primera fila. Junto a ellas se sentó Diego Herrera, el abogado defensor que había encontrado su vocación verdadera gracias a aquel caso, y que ahora se había convertido en una especie de padrino profesional de Valentina. Cuando todos estuvieron sentados, el presidente del Tribunal Superior, un hombre anciano, de mirada severa pero justa, llamado Ernesto Aguirre, tomó la palabra. «Hoy nos reunimos para 2 propósitos», comenzó, su voz resonando en el salón sin necesidad de micrófono. El primero es comunicar oficialmente las resoluciones del caso que ha conmocionado a nuestra nación. El segundo es reconocer a quienes han demostrado que la justicia, cuando encuentra defensores verdaderos, prevalece sobre cualquier corrupción. Un intérprete de lengua de señas se había posicionado junto al estrado, traduciendo cada palabra para Valentina. Era la primera vez que la niña asistía a un evento oficial donde alguien se había tomado la molestia de asegurar que ella pudiera entender todo. Sus ojos brillaban de emoción mientras sus manos se movían en respuesta al intérprete, como si mantuviera una conversación privada con las palabras del magistrado. En relación al caso Medina versus el Estado, continuó Aguirre, este tribunal ha determinado lo siguiente. Primero, la ciudadana Esperanza Medina Córdoba es declarada inocente de todos los cargos en su contra. Su historial criminal queda completamente limpio y el Estado le otorgará una compensación económica por los 3 meses de detención injusta que sufrió. Esperanza apretó la mano de su nieta, las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Después de tanto sufrimiento, después de tantas noches preguntándose si alguien le creería, finalmente escuchaba las palabras que habían parecido imposibles. Segundo, prosiguió el magistrado,
La exjueza Mariana Castellanos del Río ha sido formalmente acusada de prevaricato, conflicto de interés, abuso de autoridad y obstrucción de justicia. Enfrentará juicio penal y, mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza. Un murmullo recorrió la sala. Era extraordinariamente raro que un juez terminara tras las rejas, y más raro aún que lo hiciera por un caso que había comenzado con una simple acusación de robo doméstico. Tercero, la ciudadana Patricia Mondragón de Estrada ha sido acusada de denuncia falsa y manipulación de testigos. La investigación reveló que las joyas supuestamente robadas nunca existieron como tal. Eran piezas falsas aseguradas como auténticas, parte de un esquema de fraude a aseguradoras que involucraba a múltiples cómplices, incluyendo a la exjueza Castellanos. La revelación provocó exclamaciones de asombro. El caso había resultado ser mucho más profundo de lo que cualquiera había imaginado. Esperanza no solo había sido una víctima inocente, había sido elegida específicamente como chivo expiatorio, porque había descubierto irregularidades contables durante sus años de servicio en la residencia. El magistrado presidente hizo una pausa, sus ojos buscando a Valentina entre el público. Y ahora pasamos al segundo propósito de esta reunión. Este tribunal desea reconocer públicamente a la persona cuya intervención hizo posible que la verdad saliera a la luz. Se puso de pie, y con él todos los presentes. Valentina Córdoba, ¿podrías acercarte al estrado? Valentina miró a su abuela, luego a su madre, buscando confirmación de que realmente se referían a ella. Esperanza asintió con una sonrisa y le dio un suave empujón hacia adelante. La niña se levantó, sintiendo todas las miradas sobre ella, y caminó hacia el estrado con pasos que intentaban parecer seguros, pero que delataban sus nervios. Cuando llegó frente al magistrado, él descendió los escalones para quedar a su altura. En sus manos sostenía un documento enmarcado y una pequeña caja de terciopelo. «Valentina», dijo asegurándose de que el intérprete tradujera cada palabra, «lo que hiciste en aquella sala de tribunal no tiene precedentes en la historia de nuestro sistema judicial. Sin voz hablada, sin título profesional, sin más herramientas que tu observación, tu conocimiento y tu valentía, derribaste una red de corrupción que llevaba años operando impunemente». Abrió la caja de terciopelo y reveló una medalla dorada con la balanza de la justicia grabada en el centro. «Es para mí un honor otorgarte la medalla al mérito ciudadano, la más alta distinción que este tribunal puede conceder a un civil. Eres la persona más joven en recibirla en toda la historia de nuestra nación». Valentina extendió las manos para recibir la medalla. Era pesada, más pesada de lo que esperaba, y el metal brillaba bajo las luces del salón como si contuviera toda la luz de la justicia que ese día se había hecho presente. El intérprete le preguntó si quería decir algo. Valentina asintió y sacó la pizarra nueva que llevaba colgada del cuello. Con letra clara y decidida, escribió un mensaje que el intérprete leyó en voz alta para todos los presentes. «Esta medalla es de mi abuela Esperanza, que me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino. Es de mi madre Rosa, que nunca dejó de creer en mí cuando otros me veían como un problema. Y es de todos los que no tienen voz, para recordarles que el silencio no significa debilidad. A veces, el silencio es la forma más poderosa de gritar». El aplauso que siguió a las palabras de Valentina fue ensordecedor, una ironía que no pasó desapercibida para quienes conocían su historia. Magistrados que habían pasado décadas en tribunales aplaudían de pie. Abogados, endurecidos por años de batallar contra un sistema muchas veces injusto, se limpiaban lágrimas que no querían admitir. Y en primera fila, Esperanza y Rosa se abrazaban mientras veían a la pequeña que habían criado recibir honores que ninguna de ellas había soñado jamás. Pero la ceremonia no había terminado. El magistrado presidente levantó la mano pidiendo silencio,
y continuó con un anuncio que nadie esperaba. Este tribunal ha tomado una decisión adicional, declaró. A partir de hoy, se establece la Beca Valentina Córdoba, un fondo permanente destinado a financiar la educación legal de jóvenes con discapacidades que deseen estudiar Derecho. El fondo inicial será constituido con los activos confiscados a la exjueza Castellanos y sus cómplices, y se calcula que beneficiará a cientos de estudiantes en las próximas décadas. Valentina leyó las palabras del intérprete con los ojos muy abiertos. Una beca con su nombre. Un legado que ayudaría a otros como ella a encontrar su voz en un mundo que tantas veces intentaba silenciarlos. Era más de lo que jamás había imaginado cuando aquella mañana entró al tribunal sosteniendo la mano de su madre, con una pizarra colgada del cuello y la esperanza de que alguien escuchara lo que no podía decir. La ceremonia concluyó media hora después con fotografías oficiales, apretones de mano y promesas de seguimiento que Valentina sabía que muchos olvidarían al día siguiente. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que su abuela caminaba libre a su lado, que su madre sonreía como no lo había hecho en meses, y que en algún lugar de la ciudad, una mujer que había creído estar por encima de la ley, ahora dormía en una celda, enfrentando las consecuencias de su arrogancia. Cuando finalmente salieron del Tribunal Superior, el sol de la tarde las recibió con una calidez que parecía un abrazo del universo. Rosa había pedido un taxi para volver a casa, pero Esperanza negó con la cabeza. «Caminemos», dijo, y aunque Valentina no podía escucharla, entendió el gesto de su abuela señalando la calle. Las tres mujeres comenzaron a caminar por la avenida principal de la ciudad, pasando frente a edificios que Valentina había visto cientos de veces, pero que ahora parecían diferentes. Todo parecía diferente. El mundo no había cambiado, pero la forma en que ella lo veía sí lo había hecho. Cuando llegaron a una pequeña plaza con una fuente en el centro, Esperanza se sentó en un banco y atrajo a Valentina hacia ella. Con movimientos lentos, articulando claramente para que su nieta pudiera leer sus labios, le habló por primera vez desde que todo había comenzado. «¿Cómo supiste todo eso, mi niña? Los artículos, los errores, lo de las acciones de la jueza. ¿Cómo lo supiste?» Valentina sonrió y escribió en su pizarra. Era una respuesta larga, la más larga que había escrito en todo ese tiempo. Hace 3 años, cuando me llevabas al trabajo porque mamá no podía cuidarme, yo me sentaba en la cocina mientras los señores hablaban en el comedor. Ellos pensaban que yo no entendía nada porque no puedo oír, pero yo leía sus labios. Escuché cuando la señora Patricia hablaba por teléfono sobre las joyas falsas. Escuché cuando mencionó a la jueza como nuestra amiga en el tribunal. Lo guardé todo aquí. Señaló su cabeza. Y después, cuando te arrestaron, empecé a estudiar. Fui a la biblioteca todos los días. Leí libros de derecho que no entendí al principio. Busqué en Internet todo lo que encontré sobre procedimientos judiciales. Memoricé los artículos del código, porque sabía que si alguien iba a salvarte, tendría que ser yo. Nadie más nos iba a escuchar. Esperanza leyó cada palabra con el corazón rompiéndose y reconstruyéndose al mismo tiempo. Su nieta, la niña que muchos veían como limitada, había pasado 3 años guardando secretos y 3 meses estudiando leyes para poder liberarla. Era un nivel de amor, de determinación, de inteligencia que superaba cualquier cosa que hubiera visto en su larga vida. «Perdóname», susurró Esperanza, aunque sabía que Valentina no podía escucharla. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. «Perdóname por haberte hecho cargar con esto». Valentina negó con la cabeza y escribió una última cosa. «No me hiciste cargar con nada, abuela. Me diste una razón para ser fuerte. Y ahora sé lo que quiero hacer con mi vida. Quiero ser abogada. Quiero defender a todas las abuelas del mundo que no tienen quien las defienda». Rosa, que había estado leyendo por encima del hombro de su hija, finalmente rompió el silencio.
Entonces serás la mejor abogada que este país haya visto, dijo arrodillándose frente a Valentina para que pudiera leer sus labios. Y nosotras estaremos en primera fila en tu graduación, aplaudiendo tan fuerte que lo sentirás aunque no puedas oírlo. Valentina abrazó a su madre, luego a su abuela, y las tres permanecieron así por un largo momento, sentadas en aquella plaza mientras el sol descendía y la ciudad se iluminaba con las luces del atardecer. Habían pasado por el infierno y habían salido del otro lado, no intactas, pero sí más fuertes, no sin cicatrices, pero sí con la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier cosa. Pero la historia de Valentina Córdoba estaba lejos de terminar. Lo que había logrado en aquella sala de tribunal era solo el comienzo, porque cuando encuentras tu voz, aunque sea en el silencio, el mundo entero conspira para escucharte. Pasaron los meses y la vida de la familia Córdoba encontró un nuevo equilibrio, diferente al anterior, pero no menos significativo. Con la compensación que el Estado les otorgó por la detención injusta de Esperanza, pudieron mudarse a un departamento más amplio en un barrio mejor, uno donde Valentina podía caminar hasta la biblioteca pública sin que su madre temiera por su seguridad. Esperanza, aunque liberada de las acusaciones, había decidido no volver a trabajar en casas ajenas. Los 67 años de su vida habían sido suficiente servicio a familias que raramente la habían tratado con la dignidad que merecía. En cambio, comenzó a colaborar con una organización de apoyo a empleadas domésticas, compartiendo su historia como advertencia y como esperanza. Advertencia de los peligros que enfrentaban quienes trabajaban en la intimidad de hogares ajenos y esperanza de que la justicia, aunque tardía, eventualmente llegaba. Rosa consiguió un empleo mejor pagado en una empresa que, después de ver las noticias sobre su hija, la había contactado ofreciéndole un puesto en su departamento de recursos humanos. Era irónico, pensaba ella a veces, que la tragedia de su madre hubiera terminado siendo el catalizador de una vida mejor para toda la familia. Pero era Valentina quien más había cambiado. La niña tímida que entraba a los lugares, esperando ser ignorada, había dado paso a una preadolescente segura que caminaba con la cabeza en alto, consciente de su valor y de su capacidad. La pizarra blanca seguía colgando de su cuello, aunque ahora tenía varias de repuesto en casa, cortesía de donaciones que llegaban de todo el país. Pero cada vez la usaba menos para comunicarse con desconocidos, porque cada vez más personas a su alrededor estaban aprendiendo lengua de señas. En su escuela, donde antes había sido la niña rara que no habla, ahora era una celebridad. Sus compañeros competían por sentarse junto a ella en el almuerzo. Los profesores la trataban con un respeto que antes reservaban solo para los hijos de padres adinerados. Y el director había implementado un programa obligatorio de lengua de señas básica para todos los estudiantes, argumentando que si una niña sordomuda podía aprender el código legal completo, los estudiantes oyentes bien podían aprender a saludarla en su idioma. Un año después del juicio, Valentina fue invitada a dar una charla en el Congreso Nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. No hablaría con su voz, por supuesto, pero había preparado un discurso escrito que sería leído por un intérprete mientras ella hacía las señas correspondientes. El día de la presentación, el hemiciclo del Congreso estaba lleno. Diputados, senadores, ministros y representantes de decenas de organizaciones se habían congregado para escuchar a la niña que había derribado a una jueza corrupta con una pizarra y un marcador. Valentina caminó hacia el podio central con pasos firmes. Vestía un vestido azul que su abuela había cosido especialmente para la ocasión y en su cuello brillaba la medalla al mérito ciudadano que le habían otorgado un año atrás. A su lado, el intérprete oficial del Congreso esperaba con el texto de su discurso. Las luces se atenuaron, excepto las que la iluminaban a ella. Las cámaras de televisión transmitían en vivo,
a todo el país. Y en primera fila, en asientos reservados para invitados especiales, Esperanza y Rosa la miraban con el orgullo desbordándose de sus ojos. El intérprete comenzó a leer mientras Valentina traducía cada palabra a lengua de señas. Hace un año, en una sala de tribunal de San Martín, me dijeron que los mudos no tienen opinión. Me quitaron mi pizarra. Me llamaron discapacitada como si fuera un insulto. Me trataron como si mi silencio significara que no tenía nada que decir. Hizo una pausa, sus manos descansando brevemente antes de continuar. Pero estaban equivocados. Todos los que alguna vez han subestimado a alguien por su discapacidad están equivocados, porque la discapacidad no es lo contrario de capacidad. La discapacidad es simplemente una forma diferente de existir en el mundo, una forma que requiere adaptaciones, pero que no disminuye el valor de quien la vive. Los congresistas escuchaban en silencio absoluto. Algunos tomaban notas. Otros simplemente observaban a esta niña de 11 años que hablaba con una autoridad que muchos de ellos jamás lograrían igualar. Hoy no vengo a pedirles compasión. La compasión es lo que sienten los que miran desde arriba. Vengo a pedirles justicia. Justicia en forma de leyes que protejan a las personas con discapacidad de la discriminación. Justicia en forma de recursos para escuelas inclusivas. Justicia en forma de accesibilidad en edificios públicos, en medios de comunicación, en tribunales donde cualquiera debería poder defenderse sin importar si puede escuchar o hablar. Valentina sacó de su bolsillo varios papeles doblados y los colocó sobre el podio. He preparado un proyecto de ley. Lo escribí yo misma, aunque sé que tendrá que ser revisado por abogados y expertos. Lo llamo Ley de Voz Silenciosa y establece que toda institución pública debe contar con intérpretes de lengua de señas, que los procesos judiciales deben adaptarse a las necesidades de personas con discapacidad auditiva y que ningún ciudadano puede ser discriminado o subestimado por su forma de comunicarse. Levantó los papeles hacia los congresistas. Sé que soy una niña. Sé que no tengo poder para votar ni para presentar proyectos de ley formalmente. Pero también sé que ustedes sí tienen ese poder. Y les pido, no como favor, sino como derecho, que consideren estas propuestas. Porque la próxima vez que una niña como yo entre a un tribunal, no debería tener que derribar a una jueza corrupta para ser escuchada. Debería simplemente ser escuchada. Cuando el intérprete pronunció la última palabra, el silencio se mantuvo por 3 segundos que parecieron eternos. Luego, como una ola que comienza en la costa y crece hasta convertirse en tsunami, los aplausos llenaron el hemiciclo. Congresistas de todos los partidos se pusieron de pie. Algunos, los más veteranos, tenían los ojos húmedos. Otros se miraban entre sí con expresiones que decían claramente: ¿cómo es posible que una niña nos haya enseñado tanto sobre nuestro trabajo? Valentina permaneció en el podio, sus manos haciendo la seña de gracias, una y otra vez mientras las ovaciones continuaban. Y en medio de todo ese ruido que ella no podía escuchar, pero sí sentir, miró hacia donde estaban su madre y su abuela, y vio en sus rostros todo lo que necesitaba saber. Había encontrado su voz, y el mundo, finalmente, estaba escuchando. La ley de voz silenciosa fue aprobada por unanimidad 6 meses después de la presentación de Valentina en el Congreso. Era la primera vez en la historia del país que un proyecto inspirado por una menor de edad recibía tal nivel de apoyo transversal. Los periódicos lo llamaron el efecto Valentina, y el término se convirtió en sinónimo de cambios positivos impulsados por quienes el sistema había intentado silenciar. La jueza Mariana Castellanos fue condenada a 15 años de prisión por prevaricato agravado, conflicto de interés y participación en el esquema de fraude a aseguradoras. Durante el juicio, se reveló que había protegido a la familia Mondragón en al menos otros 7 casos a lo largo de la década anterior,
enviando a prisión a empleados inocentes que habían descubierto irregularidades que no debían salir a la luz. Patricia Mondragón recibió una condena de 8 años por denuncia falsa y fraude. Su esposo, Arturo Estrada, fue procesado separadamente por el esquema de las joyas falsas y terminó con 12 años tras las rejas. La fortuna familiar fue confiscada casi en su totalidad, y la mansión donde Esperanza había trabajado durante 22 años fue convertida en un centro de capacitación laboral para mujeres de bajos recursos. Carmen Lucero, la cocinera que había testificado contra Esperanza, buscó a la familia Córdoba 3 meses después del juicio. Llegó llorando al departamento nuevo, incapaz de mirar a los ojos a la mujer que había traicionado. Explicó entre sollozos que Patricia Mondragón la había amenazado con despedirla y arruinar sus referencias si no declaraba lo que le ordenaron. Tenía 2 hijos que mantener, un alquiler que pagar, y el miedo había sido más fuerte que la lealtad. Esperanza la escuchó en silencio, sosteniendo sus manos temblorosas entre las suyas. Cuando Carmen terminó de hablar, la anciana hizo algo que nadie esperaba. La perdonó, no con palabras vacías, sino con un abrazo largo que decía más que cualquier discurso sobre redención y segundas oportunidades. «El miedo hace cosas terribles», dijo Esperanza cuando finalmente se separaron. «Pero tú viniste aquí. Eso requiere más valor del que tuviste para mentir, y el valor de hoy borra la cobardía de ayer». Valentina observó la escena desde el umbral de su habitación. Había leído los labios de su abuela y entendido cada palabra. Tomó su pizarra y escribió un mensaje que luego mostró a Carmen. «Mi abuela me enseñó que la justicia no es solo castigar a los culpables, también es sanar a los que fueron obligados a hacer lo incorrecto. Bienvenida de vuelta». Carmen leyó el mensaje y lloró aún más fuerte, pero ahora sus lágrimas eran de alivio, de gratitud, de la sensación indescriptible de ser perdonada cuando sabías que no lo merecías. Los años siguientes pasaron con la velocidad que solo tiene el tiempo cuando está lleno de propósito. Valentina completó la escuela primaria con las mejores calificaciones de su generación, no porque recibiera trato preferencial, sino porque estudiaba con una disciplina que impresionaba a sus profesores. La secundaria fue más desafiante socialmente, como lo es para todos los adolescentes. Pero Valentina había desarrollado una coraza que la protegía de las pequeñas crueldades típicas de esa edad. A los 15 años publicó su primer libro, El sonido del silencio, una autobiografía que narraba su experiencia en el tribunal y las reflexiones que habían surgido de ella. Se convirtió en bestseller nacional y fue traducido a 14 idiomas. Los derechos de autor fueron depositados en un fideicomiso que ella misma diseñó para financiar becas educativas para jóvenes con discapacidades. A los 18 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, haciendo uso de la beca que le habían ofrecido 8 años antes. El primer día de clases, cuando entró al auditorio principal para la ceremonia de bienvenida, descubrió que las 100 butacas del frente estaban ocupadas por estudiantes que habían aprendido lengua de señas específicamente para poder comunicarse con ella. Era el resultado de una campaña espontánea organizada por la Asociación Estudiantil, que había decidido que si Valentina Córdoba iba a ser su compañera, entonces todos debían hablar su idioma. Valentina se detuvo en la puerta del auditorio, mirando a todos esos jóvenes que la saludaban con las manos, formando señas de bienvenida que ella nunca había esperado ver en tantos rostros desconocidos. Por primera vez en mucho tiempo, no supo cómo reaccionar. Las lágrimas que tanto había contenido durante años finalmente encontraron su camino hacia afuera y lloró frente a 100 extraños que instantáneamente dejaron de serlo. Una compañera se acercó y con señas algo torpes pero llenas de buena intención le dijo:
Tú nos enseñaste que la voz no está en la garganta, está en la voluntad de ser escuchado. Bienvenida a casa. Valentina abrazó a esa desconocida, luego a otro estudiante, y otro, hasta que el abrazo se convirtió en un círculo de 100 personas rodeándola, sosteniéndola, diciéndole sin palabras que ya no tendría que luchar sola nunca más. Esperanza y Rosa observaban desde el fondo del auditorio, invitadas especiales a la ceremonia. La anciana, ahora con 76 años y el cabello completamente blanco, se apoyaba en un bastón que Diego Herrera le había regalado por su último cumpleaños. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, vivos, brillantes, llenos de ese fuego que había transmitido a su nieta y que ahora veía multiplicado en 100 jóvenes dispuestos a cambiar el mundo. «Lo logramos», susurró Esperanza, aunque sabía que nadie la escucharía en medio del bullicio. Pero Rosa la escuchó, y Valentina, que había levantado la vista en ese preciso momento, leyó los labios de su abuela a través de la multitud. «Tú lo lograste, abuelita», respondió con señas que Esperanza había aprendido a reconocer. «Todo empezó contigo». Valentina se graduó de la Facultad de Derecho a los 23 años, con honores y una tesis sobre derechos procesales de personas con discapacidad que fue publicada en revistas jurídicas internacionales. El día de la graduación, el auditorio de la universidad estaba repleto de personas que habían formado parte de su historia. Compañeros de clase que se habían convertido en amigos, profesores que la habían visto crecer intelectualmente, periodistas que seguían su carrera desde aquella mañana en el tribunal hace 13 años. En primera fila, como Rosa había prometido cuando Valentina era apenas una niña, estaban ella y Esperanza. La anciana tenía ahora 81 años, fragilizada por la edad, pero con una lucidez mental que desafiaba cualquier estadística médica. Se negaba a usar silla de ruedas, aunque los médicos se lo habían recomendado, argumentando que quería estar de pie cuando su nieta recibiera su título. Y de pie estaba apoyada en su bastón, cuando el decano llamó el nombre de Valentina Córdoba Medina y la joven caminó hacia el estrado para recibir el documento que certificaba lo que todos ya sabían, que era, oficialmente, abogada. Pero la ceremonia tenía una sorpresa adicional. El decano levantó la mano pidiendo silencio y anunció que había un orador especial que deseaba dirigir unas palabras a la graduada. Las puertas laterales del auditorio se abrieron y por ellas entró alguien que Valentina no esperaba ver: Diego Herrera, el abogado que había defendido a su abuela aquel día, ahora convertido en magistrado del mismo tribunal donde todo había comenzado. Diego caminó hacia el estrado con la misma mezcla de nerviosismo y determinación que había mostrado 13 años atrás cuando una niña le pasó un papel debajo de la banca del tribunal. Se colocó frente al micrófono, miró a Valentina y comenzó a hablar mientras un intérprete traducía para ella. «Hace 13 años», comenzó, «yo era un abogado defensor que estaba a punto de perder su tercer caso consecutivo. Estaba convencido de que el sistema estaba diseñado para que personas como yo fracasáramos, para que personas como Esperanza Medina fueran condenadas sin importar su inocencia. Estaba listo para renunciar». Hizo una pausa, sus ojos brillando con la emoción del recuerdo. «Y entonces una niña de 10 años me pasó un papel debajo de la banca. Una niña que no podía hablar, que el sistema había etiquetado como discapacitada, que la jueza había humillado públicamente minutos antes. Esa niña me enseñó más sobre derecho, sobre justicia y sobre coraje en 5 minutos de lo que había aprendido en 5 años de facultad». Se giró hacia Valentina, que lo observaba con los ojos húmedos. «Valentina, tú no solo salvaste a tu abuela ese día, me salvaste a mí. Salvaste mi fe en el sistema, mi vocación, mi futuro. Todo lo que he logrado desde entonces, cada caso que he ganado, cada injusticia que he ayudado a corregir, empezó contigo.
sacó de su bolsillo un objeto pequeño y lo extendió hacia ella. «Esto es para ti. Lo he guardado durante 13 años, esperando este momento». Valentina tomó el objeto y lo reconoció inmediatamente. Era el papel que ella le había pasado aquel día, ahora enmarcado y preservado. Las palabras que había escrito con letra de niña seguían siendo legibles. Las observaciones sobre Carmen Lucero, las inconsistencias en los horarios, la palabra «pregúntele», que había cambiado el curso del juicio. «Ese papel», continuó Diego, «debería estar en un museo. Es evidencia de que la justicia no depende de títulos ni de poder. Depende de que alguien, aunque sea una niña sin voz, tenga el coraje de señalar la verdad». El auditorio estalló en aplausos. Valentina abrazó a Diego. Luego tomó su pizarra, que seguía colgando de su cuello, aunque ahora raramente la necesitaba, y escribió un mensaje que el intérprete leyó en voz alta. «Usted me enseñó que pedir ayuda no es debilidad. Yo le pasé el papel, pero usted tuvo que elegir leerlo. Gracias por elegir escucharme cuando nadie más lo hacía». Cuando la ceremonia terminó y Valentina finalmente pudo reunirse con su familia, encontró a Esperanza sentada en una silla que alguien había acercado, agotada por el esfuerzo de permanecer de pie durante toda la graduación. Pero sus ojos brillaban con una luz que desafiaba su fragilidad física. Valentina se arrodilló frente a ella y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. No necesitaba pizarra ni señas para comunicarse con su abuela. Después de tantos años, habían desarrollado un lenguaje propio, hecho de miradas, de gestos sutiles, de una conexión que trascendía cualquier barrera sensorial. Esperanza levantó una mano temblorosa y acarició la mejilla de su nieta. Sus labios se movieron formando palabras que Valentina leyó con la misma facilidad con la que otros escuchan. «Estoy lista ahora», dijo la anciana. «Ya puedo irme en paz». Valentina negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libres por su rostro. «No digas eso, abuelita. Todavía te necesito». «No, mi niña, ya no me necesitas. Pero yo sí necesitaba ver esto. Necesitaba ver que todo el sufrimiento sirvió para algo, que mi nieta silenciosa se convirtió en la voz de los que no tienen voz». Sonrió. Esa sonrisa que había iluminado la infancia de Valentina. «Ahora puedo contarle a tu abuelo, allá arriba, que nuestra familia produjo a la mejor abogada del mundo». Valentina abrazó a su abuela con fuerza, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, pero también la fortaleza inquebrantable de su espíritu. Rosa se unió al abrazo, y las 3 generaciones de mujeres Córdoba permanecieron así por un largo momento, en medio de un auditorio que se vaciaba lentamente, rodeadas de un silencio que para ellas nunca había significado ausencia de comunicación, porque el silencio, habían aprendido, no es lo contrario del sonido. Es simplemente otra forma de decir lo que importa. Esperanza Medina Córdoba falleció 3 meses después de la graduación de su nieta, mientras dormía con una sonrisa en los labios y las manos entrelazadas sobre el pecho, como si estuviera rezando el rosario que tanto había amado. El médico dijo que su corazón simplemente había decidido que ya era hora de descansar. Valentina prefirió pensar que su abuela había elegido el momento perfecto para partir, después de haber cumplido el sueño que las había sostenido durante los años más difíciles. El funeral fue modesto pero concurrido. Llegaron vecinos del antiguo barrio donde habían vivido antes del juicio, compañeros de la facultad de Valentina, abogados y jueces que habían conocido la historia de Esperanza, incluso algunos periodistas que habían cubierto el caso original y querían rendir homenaje a la mujer cuya injusta detención había desencadenado una revolución silenciosa en el sistema judicial. Valentina no habló en el funeral. No podía, por supuesto, pero tampoco quería que un intérprete leyera palabras escritas. En cambio, se paró frente al ataúd de su abuela y con las manos que tantas veces habían escrito mensajes que cambiaron destinos, hizo la seña de «te amo» una última vez. Luego se giró hacia los asistentes
y levantó su pizarra. El mensaje era breve, pero contenía todo lo que importaba. Mi abuela me enseñó que la verdad es hija del tiempo. Ahora ella está fuera del tiempo. Pero su verdad seguirá viva en cada injusticia que yo corrija, en cada voz silenciada que yo defienda, en cada persona que aprenda que la dignidad no se negocia. Abuela, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Te veré del otro lado. 5 años después, Valentina Córdoba inauguró su propio bufete de abogados especializado en la defensa de personas con discapacidad y de bajos recursos económicos. Lo llamó Voz Silenciosa, como la ley que había inspirado en el Congreso, y su lema era una frase que su abuela le había dicho cuando era pequeña. La justicia no tiene precio, pero la injusticia siempre se paga. El bufete creció rápidamente, atrayendo a jóvenes abogados idealistas que querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. En 10 años habían ganado más de 200 casos de discriminación. Habían logrado reformas legislativas en 5 países latinoamericanos y habían establecido clínicas legales gratuitas en barrios marginados de una docena de ciudades. Valentina nunca se casó, aunque no por falta de pretendientes. Decía que su primer amor era la justicia y que no tenía tiempo para dividir su corazón. Pero la verdad era que había encontrado familia en otras formas, en los colegas que se habían convertido en hermanos, en los clientes que se habían convertido en amigos, en los miles de personas cuyas vidas había tocado con su trabajo. Rosa vivió lo suficiente para ver a su hija convertirse en una de las abogadas más respetadas del continente. Murió a los 78 años, rodeada de Valentina y de los miembros del bufete que ella había adoptado como nietos postiosos. Sus últimas palabras, dirigidas a su hija con movimientos de labios que Valentina leyó a través de las lágrimas, fueron: «Tu abuela tenía razón. Siempre fuiste nuestra voz más fuerte». A los 60 años, Valentina fue nominada para la Corte Suprema de Justicia. Sería la primera persona con discapacidad auditiva en ocupar ese cargo en la historia del país. Cuando le preguntaron en la audiencia de confirmación si su discapacidad no sería un obstáculo para ejercer funciones tan importantes, ella respondió con una seña que el intérprete tradujo: «Hace 50 años, una jueza corrupta me dijo que los mudos no tienen opinión. Hoy estoy aquí, postulada para el más alto tribunal de la nación, mientras ella murió en prisión olvidada por todos. Mi discapacidad nunca fue un obstáculo. El único obstáculo siempre fue la ignorancia de quienes no sabían escuchar a los que hablamos diferente». Fue confirmada por unanimidad. El día que asumió su cargo en la Corte Suprema, Valentina llevaba 3 objetos consigo: la medalla al mérito ciudadano que le habían otorgado cuando tenía 11 años, el papel enmarcado que Diego Herrera le había devuelto en su graduación, y un fragmento de pizarra blanca que había guardado durante medio siglo, el pedazo más grande de la pizarra que la jueza Castellanos había destruido aquel día en el tribunal. Cuando le preguntaron por qué conservaba ese fragmento roto, Valentina escribió una respuesta que se convertiría en su legado más citado: «Lo guardo para recordar de dónde vengo, para recordar que una vez intentaron romper mi voz y fracasaron, para recordar que la justicia no es un edificio, ni un título, ni una toga. La justicia es una niña de 10 años que se niega a quedarse callada, aunque el mundo entero le diga que no tiene derecho a hablar. Mientras yo viva, esa niña seguirá de pie. Y cuando ya no esté, espero que otras niñas tomen su lugar, porque el silencio nunca significa derrota. A veces, el silencio es simplemente la calma, antes de que la verdad grite tan fuerte que nadie pueda ignorarla». Y así fue como Valentina Córdoba Medina, la niña sordomuda que una jueza corrupta intentó silenciar con un insulto y una pizarra rota, se convirtió en la voz más poderosa que el sistema judicial de su país había conocido jamás. Porque al final,
La verdad siempre es hija del tiempo. Y el tiempo, como Esperanza había sabido desde el principio, siempre termina dándole la razón a quienes se atreven a esperar. Si esta historia satisfizo algo dentro de ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. En este canal, cada palabra está escrita para quienes no quieren olvidar, y si crees que ya lo has visto todo, espera a escuchar la historia del niño ciego que programaba en secreto y terminó comprando la empresa que lo había echado a la calle. Te esperamos en el próximo capítulo. Si esta historia satisfizo algo dentro de ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. En este canal, cada palabra está escrita para quienes no quieren olvidar. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a escuchar la historia de la mujer que limpiaba oficinas en silencio, hasta que el gerente le gritó que había nacido para servir. Lo que él no sabía es que ella tenía un doctorado en Oxford, y lo que pasó después lo dejó sin palabras. Te esperamos.